Vamos a continuar con la entrevista con el abogado Carlos Luis Sánchez, conocido penalista, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Hola, estimado abogado? Buenos días, qué gusto estar aquí. Usted sabe que esto de el uso de la fuerza fue también un tema de discusión hace un par de meses. Ahora el libre porte de armas, aunque un porte controlado. Pero la pregunta del millón viene, ¿cómo se califica la legítima defensa? La persona que dispara para defender su vida, probablemente hiere, mata a alguien, esa persona, bueno, llega a la policía, revisa, recoge relatos de testigos, todo bien, vaya a su casa, pana, usted hizo uso de su legítima defensa. ¿Cuál es el procedimiento? La gente tiene que saber. Sí, mire, a ver, la autorización para el uso del arma civil para defensa personal evidentemente fue pensado como un mecanismo de defensa. Como tal, obviamente, está sometido a las reglas del uso progresivo de la fuerza para la fuerza pública y a las reglas o a las condiciones de la legítima defensa para el caso de los particulares, de los ciudadanos. La legítima defensa es una causa de exclusión de la antijuridicidad. O dicho en castellano, cuando usted actúa en legítima defensa, cometiendo un acto que usualmente sería considerado un delito, el delito no lo es. No es un delito. Pero para que esta circunstancia ocurra, primero deben reunirse ciertas condiciones. Esto creo que lo han hablado en extenso, son 3 condiciones. No, repítelas, por favor. Debe ser la agresión que es repelida a través del uso de la legítima defensa, debe ser una agresión actual e ilegítima. Es decir, que debe estar ocurriendo en el acto, debe ser repelida en el acto. Una venganza posterior no es legítima defensa. Ilegítima en el sentido de que, pues, qué agresión es legítima o qué acto de intento de agresión hacia un ciudadano es legítimo, pues un acto de una autoridad competente, por ejemplo. No hay legítima defensa de legítima defensa, por poner un ejemplo. Es decir, si yo me estoy defendiendo y luego del que yo ataco se defiende, eso no es legítima defensa. Luego, la necesidad racional del uso de la fuerza, en este caso sería, si recibo un ataque, este ataque debe ser proporcional, debe guardar relación con la dimensión y con la forma en que estoy siendo atacado. Si alguien me ataca a puños, yo no me puedo defender con un arma, a menos que, de acuerdo con las circunstancias, mi vida corra riesgo por alguna razón que pueda llegarse a suponer. Y finalmente, esta legítima defensa no debe provenir de una provocación ejecutada por parte de quien actúa en legítima defensa, ¿no? Yo no debo haber provocado la agresión que luego estoy repeliendo a través de la legítima defensa. Pero todo esto, que no es fácil, como podrán suponer, nada fácil. ¿Entender? Esto no se decide en cuestión de un trabajo segundo. para los abogados, le digo. Sí. Bueno, siempre ha sido así, por si acaso. La legítima defensa no es una institución nueva. De hecho, quien decide si concurrieron estas circunstancias es un juez. Y siempre que haya un arma presente en una discusión entre 2 personas, ya sea que sea exhibida, ya sea que sea usada, haya causado lesiones, ya sea que habiendo sido usada cause la muerte, siempre va a haber un proceso penal investigativo. Debe haber un proceso penal investigativo, porque es obvio que si hay la presencia de un arma, pudo haber un delito de intimidación, pudo haber un delito de lesiones, pudo haber un delito de un asesinato con el uso de un arma, ¿no? Claro, pero a ver, 2 cosas para aclarar. La primera, si a un ciudadano, por ejemplo, lo asaltan, qué sé yo, lo hieren con un cuchillo, le roban y se va el fulano que lo robó y resulta que 2 horas después el agredido lo encuentra y le dispara y lo mata. Eso ya no es legítima defensa. Eso no es legítima defensa, eso es venganza. Eso es venganza, eso es otra cosa. Es otra cosa. Y la persona que en uso, bueno, suponiendo que se está defendiendo porque está siendo agredido, asaltado, qué sé yo, hiere o mata a un delincuente, un presunto delincuente, esa persona, la policía lo lleva a la instancia, no sé si es la instancia, a un proceso de flagrancia, supongo, ¿no? Lo detienen para que pasen, no sé si ahora son 2 días, creo, ¿no? Hay una propuesta de... Bueno, un día, para que lo investiguen y el juez, el fiscal diga, bueno, yo creo que este hombre usó el arma en legítima defensa y el juez diga, bueno, sobre esta base se fue, señor,
¿Eso es así? Cuando la policía interviene inmediatamente después de ocurrido el acto, puede ser que esto no pase. Puede ser que usted, por ejemplo, se defienda, dispare, cause la muerte o la lesión de alguien y se retire. Se vaya y se esconda, se ponga buen recaudo, llame a su abogado y se esconda. Pasan las 24 horas, ya no es flagrante. Ahí se iniciaría un proceso penal ordinario a través de la titularidad de la acción penal de la Fiscalía. Pero bueno, lo usual es que cuando hay disparos, una persona de bien, se quede esperando a la policía llega, toma procedimiento. Hoy en día, afortunadamente... ¿Lo detiene o no lo detiene? Lo detiene. Es una retención, por si acaso. No es una orden de detención, es una retención. Lo detiene y lo lleva ante un fiscal, al fiscal de turno. El fiscal de turno conoce el caso y con los elementos que la Fiscalía le facilite, en este caso, pues seguramente habrán testigos que pueden facilitar lo que ocurrió, videos que fácilmente la policía los obtiene con rapidez y con eso tener un primer acercamiento, el testimonio del agresor, el testimonio presencial de las personas que estuvieron alrededor. Si la víctima no ha muerto, pues también tendrá que rendir un testimonio y con esos elementos, la valoración médica del herido o de la persona que falleció, pues hay ciertos elementos que permiten concluir si hay o no suficientes indicios para formular cargos. Claro. Cuando hay el disparo de un arma o cuando hay una persona lesionada o herida, siempre va a haber una formulación de cargos porque un hecho definitivamente con relevancia penal ocurrió. Entonces, dentro de estas 24 horas que usted va a estar retenido en una oficina, no en una cárcel aún, el juez debe decidir si existe riesgo de fuga, imponerle una medida cautelar privada de libertad. Correcto. Si no existe un riesgo de fuga, usted debe, porque la Constitución lo ordena, debe guardar, debe garantizarse su presencia en el proceso a través de cualquier otra de las medidas cautelares que impone la Constitución y la ley, que son la prohibición de salida del país y todo eso. Pero sí, definitivamente, cuando usted use un arma, se va a ver involucrado en un proceso penal y eso con todo lo engorroso que es y con la inseguridad jurídica que se vive en el país, no es poca cosa. Ahora, abogado, ¿en qué puede cambiar la ola de inseguridad que hay en el Ecuador la autorización del porte controlado de armas? Yo creo que muy poco, porque vamos a ser sinceros. Yo lo reto a que usted salga en este momento de su programa y vaya y compre un arma y obtenga los permisos. No hay dónde comprar un arma. No existen almacenes donde usted pueda comprar. Hoy en día no existen almacenes para comprar. Pronto habrá por montones. Puede ser, pero junto con la decisión que tomó el presidente en el decreto ejecutivo para que esto sea real, yo creo que es una farsa, honestamente. Para que esto sea real, debieron liberarse las importaciones de armas, por ejemplo, decisión que no se tomó. Y esto lo conversé con un amigo que pues años atrás se dedicaba a este negocio formal, bastante bien establecido, una tienda muy conocida en Guayaquil que vendía armas. Y bueno, Giovanni Zunino me contaba, me dice: Carlos Luis, hoy en día yo te pregunto, tú ya, ok, salió el decreto ejecutivo y vas a comprar un arma. ¿A dónde vas a comprar un arma? Como un ciudadano común. No existen tiendas. Usted tiene que averiguar si hay proveedores, definitivamente proveedores hay, como él y como otros que tradicionalmente se han dedicado a esta actividad, pero ellos tienen interacción nada más con compañías de seguridad que realizan procesos de importación. Es decir, hoy en día lo que usted puede hacer es importar un arma. No hay una oferta de armas en el mercado como la gente pensó que iba a haber. Claro. Yo no creo que el gobierno, más bien, yo no creo que Guillermo Lasso quería decretar esto, por eso se demoró un par de años en hacerlo. Creo que se vio arrinconado por su incapacidad política y de gestión y obviamente la oposición que no le hace la vida fácil. Lo único que él podía hacer era firmar un decreto. Si pasa una ley, la Asamblea se la rechaza. Si emite un decreto ejecutivo, la Corte Constitucional se lo tira por mal hecho. Entonces realmente el tipo está aislado, por las razones que sean. Seguramente está desesperado por responder ante la crisis de inseguridad y se vio en la obligación de tomar esta decisión que para mí no nos va a llevar a ningún lado. Miren que al día siguiente de que se emite el decreto ejecutivo, trascendió un comunicado del Ministerio de Salud que decía que no tienen la capacidad humana y material para emitir los certificados de los que habla el decreto ejecutivo. Los psicólogos, ¿no? El tema de salud mental. Así es. Entonces, esto yo creo que no nos va a llevar a ningún lado. En lo positivo, yo creo que el darle al guardia de seguridad de las compañías privadas la facilidad de que pueda usar su arma
de dotación en un entorno cercano a su puesto de servicio, yo creo que le abre el camino a que no sean sancionados cuando colaboran con la seguridad pública del país. Pero, de nuevo, lo negativo, se quedaron cortos. ¿Qué pasó con los agentes de tránsito? ¿Qué pasó con la policía metropolitana? ¿Qué pasó con la policía aduanera? Son funcionarios que brindan algún nivel de seguridad, que no tienen armas y que no tienen habilitación para usar armas, aunque sean no letales, para defenderse y para colaborar con la seguridad. Entonces, yo creo que este decreto es insípido. Incompleto también, ¿no? No sirve. Sí, sí, Omar, diga. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Le planteo una serie de escenarios para que rápidamente me diga si es o no legítima defensa. Estoy en mi casa y veo que se mete alguien a cordelear a mi casa y le disparo. ¿Es legítima Cordelear. defensa? Sí. Se suben las paredes para robarse la ropa que está tendida o algo que dejé en el patio y veo, yo salgo, me asusto y le disparo. ¿Es legítima defensa? Probablemente no, pero usted tiene que demostrar que por alguna razón temía por su vida. Mire, ha pasado que policías en el ejercicio de su profesión, y no solo en Ecuador, sino en otros países del mundo, le han disparado a un ser humano cuando pensaban que tenía un arma en las manos y era un sándwich envuelto en papel aluminio. Ese tipo de cosas pasan, ¿no? Es una decisión que toma uno en un segundo, en un momento. Si alguien entra a tu casa, en el momento de inseguridad que está viviendo el país, es bastante razonable suponer que piensas que tu vida y la vida de tu familia corre riesgo, que no esté solo, que esté armado. Todo eso puede pasar por tu cabeza. La típica de los escenarios que todo el mundo se plantea, una discusión en la vía pública por un accidente de tránsito, que hay personas que a veces se bajan del vehículo, que sufre un choque, y van a intentar amedrentar a alguien desde el vidrio, ¿no? ¿Verdad? Desde el asiento del piloto del otro vehículo, y esa persona saca el arma porque dice, me venía a atacar, me venía a agredir, y yo le disparé. ¿Es en legítima defensa? No es legítima defensa. Ahí parece haber un abuso de la legítima defensa, porque a menos que se encuentren solos en despoblado, en medio de una carretera, donde no hayan personas que puedan brindarle auxilio, una agresión física dentro de un vehículo, pues uno se puede quedar dentro del vehículo y no peligra su muerte. De nuevo, a menos que usted pueda llegar a suponer que esta persona que lo ataca está armada. Ayer, por ejemplo, yo paro un semáforo y un tipo disfrazado de Batman. Sí, ahí el 9 de octubre. Estaba por el colegio Vicente Rocafuerte. Ya. Se me va encima del parabrisas, hecho el gracioso. ¿Ya? Entonces, a mí no me pareció gracioso y obviamente no le di $1. No tiene ninguna gracia porque se me tiran encima del parabrisas. Yo no sé si es un delincuente disfrazado de Batman. No lo he visto aún pasar, pero no me sorprendería. Y la verdad es que la gente anda tensa. Entonces, esta valoración... Eso lo quería decir, doctor. O sea, usted dice que uno puede justificar porque sientes que, oye, yo salgo a la calle y lamentablemente desconfío de todos. No es fácil. Yo no he dicho que es fácil. O sea, y no es cuadrado. Si usted hubiera, vamos a suponer, no usted, X que manejaba el carro y Batman se le tiró al parabrisas y le dispara. Y resulta que este Batman era verdaderamente un actor. Yo portaba un arma de juguete. Pero entonces eso no fue legítima defensa. Usted va a tener problemas. Así o la es. persona que hizo eso va a tener problemas, ¿no? Lo mínimo que le puedo decir es que es discutible. Es discutible. Abogado, pero por ejemplo, he escuchado dos cosas. Queda mucho a discreción también, ¿no? Y un tema de proporcionalidad, pero también interviene la discreción, porque en una sociedad tan convulsionada como esta, llena de tensión, para mí, como ya lo decía Omar y Jimmy, yo salgo a la calle y se me acerca alguien o veo que alguien va dirigiéndose a mí y yo ya me siento amenazada. Así es. Entonces, ¿hasta qué punto la discrecionalidad interviene ya en el momento de la defensa de alguien? Uno. Y dos, yo como ciudadana común, saco el arma, disparo porque me siento amenazada, pero voy a tener que ir presa por unas instancias, por unas horas, lo que sea, voy a tener que pagar un abogado. O sea, hay un proceso que la ciudadanía debe entender que va a ser obligatorio y mandatorio que se siga. Definitivamente. En primer lugar, la discrecionalidad siempre está presente. Siempre. Es una decisión humana. El acto que constituye o no un delito, el acto humano, es un acto que implica voluntad, conciencia. Y evidentemente eso implica la discrecionalidad, la decisión. En segundo lugar, sí, claro que sí, cuando usted porte un arma y exhiba un arma, se va a ver involucrado en un proceso investigativo tortuoso
va a tener que enfrentar a la Administración de Justicia Penal ecuatoriana. Para ello va a tener que contratar un buen abogado o un abogado que le alcance pagar, y eso es otra vicisitud. Y esto es exactamente eso. ¿Y Defensoría del Pueblo? Es una circunstancia de la vida. Así como lo es tener un accidente, usted sale a manejar, no a chocar y a tener un accidente, pues si usted tiene el desafortunado momento de enfrentar a la delincuencia y tiene un arma y tiene permiso para portar arma, usted toma la decisión de si utiliza el arma, y si toma esa decisión, se va a enfrentar a un proceso penal. Ahora, ahí es donde la gente que está a favor del porte de armas concluye lo siguiente. Yo prefiero, no lo digo como persona, personalmente, pero esa es la conclusión a la que llegan. Ellos prefieren tener la opción de defenderse ante un ataque de la delincuencia organizada para defender su vida y la de su familia o la de su entorno, versus enfrentar a la Administración de Justicia Penal ecuatoriana, por muy imperfecta que sea, pero al menos tienen una opción. Hoy en día, lo que estamos sintiendo los ecuatorianos es que no tenemos ninguna opción, porque usted no puede suponer que en la esquina hayan policías. No hay policías en las calles, no sé dónde están. No hay suficientes policías en las calles. Usted transita desde la matriz del Banco del Pacífico hasta el Parque Centenario, usted no se topa con policías. Claro, lo que pasa es que ya las zonas rojas que antes se llamaban y que estaban plenamente identificadas, por lo menos aquí en Guayaquil, ya se han amplificado y se han extendido, ¿no? Ahora todo es zona roja porque todo semáforo es zona roja. El mundo sale del sector bancario y está plagado de policías, incluso militares. Entonces, yo no sé estos estados de excepción por qué no han funcionado. Parece que el gobierno no articula tampoco con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional, pero yo no siento los estados de excepción. Yo circulo por toda la ciudad, no por la periferia, pero sí por el centro de Guayaquil, por el Complejo Judicial Florida Norte, por el Complejo Sur Valdivia, por las fiscalías, por la Policía Judicial. Y son zonas en las que uno no se siente seguro. Abogado, probablemente, no sé si usted tenga este dato o sepa, pero ¿hay alguna estadística clara o información clara de cuántas personas portan armas? Debería existir, portan armas en el Ecuador. 258.000 más o menos. 258.000 personas. Con permiso. Sí, con permiso. Con permiso pero legal, sin permiso. ¿no? El 63%, según recuerdo, en las estadísticas de la Policía Nacional de marzo, 63% de las armas incautadas son artesanales. Claro. Son artesanales. Doctor, Están prohibidas por decreto ejecutivo. Están prohibidas por decreto ejecutivo y por ley. Doctor, Pero existen. clarito, a ver, dos rapiditas. Una habla sobre que cuando uno usa el arma, así la saques o no la uses, uno se arriesga a iniciar o a adentrarse en un proceso penal. Pero hay que entender que eso es lo lógico, ¿no? Claro. Porque hay un pensamiento de la gente, pero carajo, si yo estoy usando mi arma para matar a un ladrón que me viene, ¿por qué me llevas detenido? La gente cree que es de ver el video y que el policía juzga y en ese momento no hay un delito. Vaya a ser Hay la retención. Ya. Y El ahí problema- es donde viene el bulo de la gente que dice, no, pero es que al ladrón sí le permiten disparar. Claro. Y ahí se va creando todas El estas problema es que uno conexiones, se ¿no? siente abusado por el sistema judicial, porque el Policía Nacional suele ser poco amable, poco preparado. Ese era mi segundo punto. Hay un maltrato hacia el usuario cuando se defiende, entonces te tratan como un delincuente. Y también, ojo, existe el factor de qué pasa con la familia o el entorno del delincuente que asesinaste o que heriste. murió o que heriste. Te van a amenazar al fiscal, van a amenazar al juez. Eso está pasando hoy. La Administración de Justicia no solamente es corrupta, también está sitiada La por última de delincuencia. parte, usted hablaba de preparación. Supongo que vio el video que ocurrió en Quevedo hace unos días, en donde un tipo era con un cuchillo, ¿no verdad? Dos cuchillos. Con dos uno en cuchillos. cada mano. Y Contra tres manos en la tercera mano. contra cuatro policías. Y que los policías estaban dando vueltas, hasta por último uno disparó al piso y le fue dando a su compañero. Sí, Ya. él es La lamentable. pregunta es, en ese escenario, ¿el policía podía disparar? Podía disparar. ¿Y por Podía qué no se disparar. lo hizo? Porque le tiene miedo, creo yo, le tiene miedo a enfrentar a la Administración de Justicia, primero. Segundo, le tiene miedo a las represalias de la familia o del entorno del delincuente o del presunto delincuente. Mire que el video continúa. Y cuando el tipo está herido en la camilla, lo amenaza al policía, le dice, te voy a matar. Claro, no, es más, incluso en el caso de que se hubiera dado, si es que no se da un proceso, ahí podría decirse que hay un uso desproporcionado de la fuerza, pues son 4 policías contra un tipo. Sí, pero no o sea, es fácil. 4 armados contra uno con 2 cuchillos, eso podrían alegar, digo, no. Sí. No digo que eso no estoy Ahora, justificando. también hay algo que llama la atención. ¿Cómo es posible que
frente a la superioridad numérica no puedan someter a un delincuente. Es decir, eso revela que no hay tampoco una buena preparación en defensa personal, que es elemental. Yo le aseguro, un policía de los grupos élites de la policía lo somete fácilmente, pero un policía nacional, convencional, regular, no. Claro. O no es la generalidad. No es el primer video que veo. Vi otro video de 5 policías tratando de meter al carro a un delincuente esposado. Y no lo podían meter, no lo podían someter. 5 policías. Sí, en Puerto Viejo ayer se les escapó a uno sitiado, estaba rodeado de policías y se les escapó. Pero la pregunta ahí es, y me quedó la duda cuando usted menciona que los policías a veces tienen miedo de luego el proceso que viene en el sistema de justicia. Yo lo comentaba aquí hace algunos días, y ¿será que los policías también sienten esa indefensión de parte de la institución? Totalmente. No sé cómo funciona, tal vez usted lo tenga más claro, abogado, pero yo, policía, me disparo al pie, a la pierna, no sé, lo termino matando al tipo, y él estaba con un cuchillo. Pero en ese momento, la discrecionalidad, usé el uso progresivo de la fuerza, el tipo no entendió, seguía como loco, le disparé y se murió. El tipo que vimos el video. ¿Qué pasa después? ¿Yo tengo que defenderme con mis propios recursos? ¿O la policía y el sistema tiene un departamento legal que me va a defender? ¿Cómo funciona? La policía tiene un departamento legal que no se abastece, en primer lugar. En segundo lugar, la administración de justicia nuestra es imperfecta. Entonces los jueces tienen prejuicios, también tienen temores, y también el factor de la corrupción. Entonces, toda persona que muere deja un entorno cercano, que quiere reivindicación, que quiere una indemnización, que quiere justicia, le llaman. Yeah. Entonces, yo le aseguro que el policía va a enfrentar algo que no está listo él personalmente para enfrentar con sus propios recursos, la institución que lo solventa tampoco, y la administración de justicia no está lista tampoco para hacer justicia. Entonces ellos saben que se enfrentan a una injusticia. Y es muy lamentable, porque la Policía Nacional está llena de buenas personas, de elementos que tienen esta vocación que no la tiene cualquiera, de salir a defender a la ciudadanía, armado, poniendo en riesgo tu vida, con los escasos recursos, los horarios inflexibles y el poco reconocimiento de la ciudadanía. Miren que cuando la policía actúa y detiene a un delincuente, muchas veces la ciudadanía le pide que suelten al delincuente, pobrecito el delincuente. Claro. La verdad es que es una injusticia tremenda, ¿no? No tienen ellos los medios para defenderse. Bien, gracias al abogado, que nos quedaron un poco de preguntas, pero el tiempo vuela. Abogado Carlos Luis Sánchez, penalista, que nos ha acompañado para esclarecernos algunas dudas. Que tenga usted un buen día, abogado.